Mientras está en su máximo esplendor el arte románico, surge un nuevo estilo, denominado arte gótico, que se extiende por toda Europa. Su difusión por los reinos cristianos europeos se desarrolla desde finales del siglo XII hasta bien entrado el siglo XVI. Esta nueva manifestación artística se implanta en la arquitectura civil y religiosa, escultura, pintura y otras artes complementarias denominadas decorativas. Durante este dilatado periodo de tiempo, los reinos cristianos en la península van ocupando los territorios que van conquistando, construyendo edificios civiles y religiosos. Con la toma de Granada en 1492 por los reyes católicos, desaparece en la península el último reino musulmán. La difusión de este nuevo arte se ve favorecida por el Camino de Santiago, la vía europea de peregrinación más importante del momento. Por él se van a desarrollar la cultura y el comercio, generándose un gran auge económico. Se construyen, además de iglesias y catedrales, hospitales y monasterios que tienen por finalidad proporcionar alojamiento y cuidados a los peregrinos que proceden de todos los rincones de Europa. El arte gótico es el reflejo de la evolución de la sociedad europea de este momento. Los monjes cistercienses, traídos a la península por Alfonso VII, rey de Castilla y León, buscan lugares apartados del mundo, vírgenes, sin cultivar, donde fundar sus monasterios. Sus construcciones han de ser austeras, como reacción al modo de vida ostentoso y superficial. Todos los edificios de los monasterios debían quedar dentro de la muralla que los aislaba. Las vidrieras han de ser blancas y no han de utilizarse pinturas, esculturas o adornos ni de oro ni de plata. Esta transformación trae consigo, resultado de una evolución técnica, cambios en la estética que se utiliza. Es de destacar la utilización del arco ojival o apuntado, más estilizado que el de medio punto. Las dovelas se disponen de tal manera que siguen las líneas de dos arcos que se cruzan. En los primeros monasterios cistercienses podemos apreciar la coexistencia de elementos románicos y góticos. Como consecuencia del uso del arco ojival, se crean las bóvedas de crucería. También aparecen ménsulas donde descansan los nervios de las bóvedas.
El modelo de iglesia de estas primeras fundaciones es de cabecera con ábsides rectangulares al modo de las abadías francesas. Exteriormente podemos ver los primeros arbotantes junto a soluciones más antiguas como estos contrafuertes. En las ciudades se produce un fuerte desarrollo económico, definiéndose el marco social en el que este arte evoluciona y llega a su máximo esplendor. Una vida social organizada por el municipio que recauda impuestos en virtud de sus fueros y privilegios. De esta manera puede construir murallas, palacios, obras civiles y religiosas. Responde a los ideales de una sociedad compuesta por ciudadanos libres. Alrededor del centro de esas ciudades surgen barrios y calles que son habitadas por artesanos y comerciantes que conforman un urbanismo con fisonomía propia. En esta época de auge en los burgos, además de las obras civiles, se empiezan a construir los edificios más emblemáticos del arte gótico, las catedrales. Confieren personalidad y distinción a las ciudades que las erigen. Las fachadas de estas catedrales tienen gran altura y destaca su decoración. Los múltiples vanos se calan mediante tracería que produce una sensación de transparencia y contribuye a aumentar la sensación de elevación. El rosetón es un elemento de gran importancia. Se encuentra encima de la entrada principal y en los brazos del crucero, permitiendo que los interiores sean más luminosos y el peso total del edificio sea menor. Los muros más estrechos y la mayor cantidad de vanos se consigue mediante una técnica constructiva que concentra los empujes hacia determinados puntos. Los pináculos se decoran con crochés o ganchos, utilizando en ocasiones motivos vegetales y figuras humanas. En la fachada aparecen gárgolas, que es por donde se vierte el agua de lluvia, y se decoran con figuras de animales fantásticos. Los ventanales van evolucionando. En algunos aparecen dos arcos abiertos diferenciados y entre ellos una delgada columna denominada parteluz. Los arcos botareles son los encargados de contrarrestar las fuerzas laterales de las bóvedas. La parte superior de estos arcos recibe el nombre de arbotante, que es como el tirante que transmite los empujes desde el pilar interior al contrafuerte exterior.
Las portadas siguen con la misma estructura que se desarrolló en los siglos anteriores. Está formada por arquivoltas que se decoran con motivos geométricos vegetales y con pequeñas esculturas que siguen la forma del arco apuntado. Se generaliza la utilización de parteluz. Destaca la importancia del tímpano. Las catedrales e iglesias suelen ser grandes, con un número impar de naves. En la cabecera, además del ábside poligonal de 6 o más lados, pueden tener deambulatorio o girola, con capillas radiales en su torno. En el interior podemos ver los pilares, que suelen ser de tipo cruciforme, siendo normal que no se adosen columnillas decorativas, sino baquetones, cuya función es sostener la bóveda. Esta disposición de los soportes en el interior es lo que permite que los muros sean mucho más delgados, pudiéndose abrir grandes vanos para puertas y ventanas. Todas estas innovaciones constructivas propias del arte gótico permiten la aparición de la bóveda de crucería. Se origina del cruce de dos naves de arcos apuntados, en el que se forma una estructura de 4 nervios sobre la que se colocan los elementos de relleno que forman la bóveda. Los nervios descargan su peso en los pilares por los baquetones. Y estas fuerzas se empujan mediante los arbotantes hasta los contrafuertes externos. En ocasiones, a la bóveda ojival de 2 nervios en diagonal se le añaden otros nervios agregados que siguen la dirección de las naves y se llaman espinazos. En edificios posteriores aparecen las bóvedas de terceletes, que divide el espacio en triángulos y que más adelante evoluciona hasta las bóvedas estrelladas al aumentar los terceletes. Cuando aparecen nervios curvos, se denominan combados. En época más tardía, aparecen bóvedas caladas, donde el material de relleno que está por encima de la bóveda se sustituye por vidrieras, como en este cimborrio.
En la última fase del gótico, en la península se desarrolla una variante que se conoce como flamígero o hispano-flamenco, que también se denomina isabelino y manuelino, según sus variantes castellana y portuguesa. Es resultado de una combinación de la estructura de edificios de características góticas con elementos renacentistas de origen flamenco y, en ocasiones, con otros de la tradición de artesanos mudéjares. En este monasterio, la exuberante decoración del estilo flamígero trata de exaltar la monarquía mediante la utilización de sus símbolos. Se utilizan puntas de diamante, medias bolas, cordones franciscanos, el yugo y las flechas, símbolo de los reyes católicos, granadas, conchas. El claustro tiene 2 pisos. En el superior podemos ver arcos de curvas y contracurvas. En el inferior existen ventanales apuntados con tracería. En las naves del claustro, la decoración se hace a base de estatuas que descansan en ménsulas y coronadas por doseletes. Todas están enmarcadas por una rica decoración naturalista que recuerda la técnica de los orfebres con la plata. En este edificio, el estilo ha ido evolucionando hasta dar lugar a la aparición de arcos conopiales y mixtilíneos. La decoración de los capiteles, además de motivos vegetales, incluye figuras que en ocasiones son policromadas. Las bóvedas adoptan formas originales y caprichosas, aunque las más frecuentes son las de tipo estrellado, al adoptar sus nervios esta forma. Este palacio tiene una decoración significativa. Se pueden ver los saeteros que vigilan la seguridad de los caminos. Fue construido por los Reyes Católicos para cárcel de la Santa Hermandad. Esta construcción aparentemente defensiva tiene la función de palacio más que de castillo, puesto que en la época de su construcción ya había desaparecido el peligro musulmán y no eran necesarias sus funciones militares. El adarve del castillo tiene una cornisa realizada con estalactitas del más puro estilo mudéjar. Las 4 torres, o caballeros altos, están decorados con profusión de medias bolas enmarcadas en rombos.
Esta galería o paseador tiene una gran calidad artística y es representativo del gótico peninsular más tardío. Las barbacanas que rodean el castillo y los propios muros de este tienen saeteras decoradas en bajorrelieve con la cruz potenzada del Santo Sepulcro de Jerusalén. Este puente, como muchos otros de esta época, es una reconstrucción y ampliación de uno anterior, donde se sustituye el arco central por uno ligeramente apuntado. La escultura gótica tiene como finalidad instruir y enseñar a los fieles. Destacan, además de la escultura relacionada directamente con la arquitectura, las tallas de madera como estas imágenes exentas de vírgenes. La cabeza y el cuerpo toman posturas naturales y las ropas no ocultan la idea de movimiento. Al mismo tiempo se aprecian rasgos de gracia y solemnidad. Las caras de las figuras presentan el mentón destacado, los ojos almendrados y una marcada sonrisa. Un género muy desarrollado es el de la Virgen con el Niño, en el que se manifiesta una gran humanización y naturalismo. Estas imágenes presentan una relación amorosa en la que María mira a su hijo dulcemente o juega con él mientras le ofrece una flor o una fruta. El tema de la piedad aparece en este periodo y se desarrollará posteriormente en la escultura renacentista. La figura de Cristo ya muerto está depositada en los brazos de la Virgen. El mayor esplendor escultórico se alcanza con la decoración de iglesias y catedrales, sobre todo en sus portadas. Se decoran los dinteles de las puertas y los tímpanos que se encuentran encima del vano. En esta portada, en la Catedral de Burgos, se representa a Cristo en majestad, coronado como rey, sentado y bendiciendo con la mano derecha. Con la izquierda muestra el libro de la vida. Está rodeado por los 4 evangelistas y sus símbolos. Las jambas de las puertas también se decoran. Estas se denominan estatuas columna por estar adosadas al soportal. En las arquivoltas hay 45 personajes. Este conjunto tiene 122 figuras en total. En el parteluz aparece el personaje que se quiere destacar.
En este caso es el obispo impulsor de la construcción de la catedral. Las escenas, que aparecen divididas, se adaptan a las arquivoltas. Cuando las estatuas aparecen separadas del muro, se denominan exentas o de bulto redondo. Los conjuntos escultóricos de las portadas solían estar policromadas. En la actualidad apenas podemos apreciarlo por el paso del tiempo a la intemperie. Las portadas que se cubrieron han conservado parte del color original. Además, se utiliza la escultura para organizar conjuntos como el de esta composición. En este periodo se desarrolla la escultura funeraria, con ejemplos de gran valor histórico y estético, tanto en piedra como en madera. En ocasiones se representa al personaje en vida en posición orante. Estos conjuntos muestran un gran trabajo en el labrado de la piedra y junto a la figura principal representan otras realizadas con una maestría y realismo sorprendente. La pintura empieza a realizarse sobre tabla, al temple y más tarde al óleo. Esta técnica, combinada con la escultura, se aplica en la decoración de altares. Estos retablos, que en ocasiones tienen partes móviles, constan de un cuerpo inferior denominado banco, y el resto se organiza verticalmente en calles que se separan por entrecalles y de forma horizontal mediante cuerpos. Las figuras son planas e ingrávidas, sin referencia a la realidad, tratando de crear un espacio simbólico desvinculado del entorno. La temática fundamental es eminentemente religiosa. Las figuras, que son símbolos de la realidad natural, se presentan en un mundo sobrenatural que se manifiesta con fondos dorados que brillan al ser iluminados.
siguen realizándose frescos. Así como decoración de Biblias y salterios. La influencia flamenca del último periodo se manifiesta en obras como esta, llamada Carro de Leno, de El Bosco, y El Descendimiento, de Roger van der Weyden. Los edificios reducen el espacio de los muros. Los grandes vanos que se consiguen pueden ser cubiertos por vidrieras. Estas contribuyen a crear un ambiente especial dentro del templo. Los teólogos medievales explicaban el misterio de la encarnación con estas palabras: a la manera que un rayo de sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Esta dimensión mística que se consigue con la luz que entra nos permite entender el verdadero sentido de las catedrales. La luz, criatura intermedia entre lo material y lo espiritual, que cambia sus tonalidades e intensidades según la hora del día, da a fieles y peregrinos una paz profunda y una atmósfera cargada de cromatismo. En este periodo empiezan a realizarse pequeñas tallas de marfil o elefantinas, figuras de vírgenes, crucifijos y otras escenas que se suelen copiar de grupos escultóricos de iglesias y catedrales. Los trabajos de orfebrería se hacen con metales preciosos y se empieza a utilizar el cobre dorado y a realizar esmaltes opacos. Se realizan relicarios, candelabros, cálices y otros objetos de culto que también se inspiran en las formas arquitectónicas. Se perfecciona el trabajo de los herreros. Estos fabrican arcas de seguridad para guardar caudales y documentos. También se hacen grandes rejas, que además de cumplir una función de salvaguarda de los edificios, contribuyen a crear una sensación de elevación y verticalidad. Son de forja de hierro fundido que se golpea al rojo vivo, consiguiendo formas y filigranas de finísima factura.